cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oramos otra vez, hermanos. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que podemos llegar con mis hermanos reunidos. Nos has dado misericordia al poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, permíteme que sea expuesta con libertad, con humildad, con sencillez, Señor. Que hables a mi vida igual a la vida de mis hermanos, Padre. Que seas glorificado, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, en qué lugar se encontraba Jesús con sus discípulos, que se acercaba la víspera de su muerte. Jesús se reunió con sus amigos en el aposento alto y expresó un anhelo de celebrar la Pascua con sus amigos antes de experimentar el sufrimiento que se avenía. El mundo de los discípulos en breves horas sufriría una gran sacudida. Ellos se sentirían confundidos, acosados, agobiados por los acontecimientos que estaban por suceder en unas horas más. Jesús conocía de antemano la desolación, la angustia que había en sus discípulos, y les habló en estos capítulos anteriores y capítulos que leeremos próximos domingos. Les habló para reconfortar su corazón, para reconfortar el corazón de cada uno de ellos. ¿Cuál era el sentir de estos discípulos al escuchar las palabras que Jesús les decía? Yo me iré, yo ya no estaré más con ustedes. Cito algunas palabras del pastor de la exposición del domingo de pasado de 14:1-6, de Consolando Corazones Atribulados. Estos discípulos pudieron tener dentro de sí muchos argumentos para estar preocupados y angustiados. Ellos pudieron estar diciendo dentro de sí: pero Señor, si lo hemos dejado todo por ti, ¿y te vas a marchar? ¿Y te vas a ir? ¿Nos dejarás solos en medio de este mundo hostil con todos estos enemigos? Contigo nos sentimos seguros, Jesús. Pero estás hablando, estás diciendo que te vas a ir, que vas a morir. Ellos podían estar pensando y diciendo: Jesús, ¿por qué permitiste que nuestras expectativas sobre ti se elevaran tan alto para después dejarnos caer de estas maneras? ¿Por qué permites eso, Señor? ¿Por qué permitiste, nos enseñaste y ahora nos estás diciendo que te vas a ir y nos dejarás solo? Pedro pudo haber recordado las palabras anteriormente que Jesús le había contestado: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si no estás con nosotros? ¿Qué más? Somos tan torpes, somos tan necios, no sabremos a dónde ir. Señor, contigo nos sentimos seguros. Jesús es su Señor, es su Dios, fue su maestro en todo ese tiempo, fue su consolador. Jesús era su todo, pero Jesús debe partir. Qué dolor, hermanos, y lamento tan grande sintieron los discípulos al saber que se quedarían sin su maestro, sin su consolador. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús fue de consolación para todos aquellos quienes gozaron estar cerca de Él.
Podemos imaginar cuán prestamente acudían a Cristo los discípulos cada vez que se sentían tristes, cada vez que se sentían angustiados, atribulados. Corrían a Jesús: Señor, está pasando esto, ¿qué hago? Guíame. Y cuán dulcemente podemos imaginar las palabras de Jesús, consolando a sus discípulos, animándoles, ayudándoles. Como hijos, ellos le consideraban como un padre. A él prestaban toda carencia, todo gemido, toda angustia, toda agonía. Y él, como cuán sabio médico, tenía un bálsamo para cada herida de sus discípulos. Él había dado consuelo para cada una de sus penas, y dispensaba todo temor, toda angustia, toda tribulación, como lo dijo Charles Spurgeon. Ellos estaban tan tristes, creyendo que Jesús los dejaría solos, que Jesús los abandonaría. Cuán triste sería para una persona el saber que su padre lo abandonará, sabiendo que con su padre tenía todo. Pero Jesús no era un padre, no era un Señor, no era un maestro, no era un consolador malo. Al escuchar las tiernas palabras de Jesús: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él no dejaría solas en el desierto a estas pobres ovejas escasas. Él no desampararía a sus hijos, dejándolos huérfanos vagando por donde sea sin ser guiados. Él es un maestro bueno, Él es un Dios bueno. A pesar de que Jesús tenía una poderosa misión que en verdad le ocupaba alma y vida, tanto que llevar a cabo, tanto que sufrir, tanto que esperar de los hombres, tanto que pensar sobre que iba a parar en una cruz, tantas cosas podíamos pensar que a él lo atribulaban, que lo sobrecargaban, al punto de no pensar en sus discípulos. Pero sin embargo no fue así. Antes de irse proporcionó reconfortables palabras de consuelo. Como el buen samaritano derramó aceite sobre cada uno de sus discípulos, consolándoles. Y vemos que no fue todo, sino que les dejó y les dio una promesa: les enviaré otro consolador, uno que será justo lo que yo he sido cuando he estado con ustedes aquí en la tierra. Les consolará en sus angustias, disipará sus dudas, les reconfortará en sus aflicciones y estará como mi vicario aquí en la tierra en representación de mí, para hacer lo que yo habría hecho si me hubiera quedado con ustedes. No los dejaré huérfanos. Hermanos, Jesús a los que le aman y guardan sus mandamientos no les dejó huérfanos. Versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no nos dejó huérfanos. Podemos ver que Jesús promete dar otro consolador. La palabra se traduce como consolador, también se traduce como ayudador, como consejero. Es la palabra griega que es paracleto. Paracleto significa alguien que es llamado para estar al lado. Alguien que es llamado para estar al lado, ayudando, consolando, aconsejando. La primera cosa que notamos aquí en estos versículos, hermanos, es que Jesús promete otro paracleto, a alguien más. Esto significa claramente que el paracleto prometido no va a ser el primero. Hay alguien más, por lo tanto, si va a venir hoy alguien más, significa que ya alguien estaba como paracleto. Entonces, muchas veces nosotros utilizamos este significado hablando exclusivamente de que el paracleto es el Espíritu Santo. Pero no es así, hermanos. El paracleto es Jesucristo. El Espíritu Santo asume el título de otro paracleto a causa de la ausencia de Jesús. El Espíritu es enviado para ser el sustituto o relevo inicial de Cristo. El Espíritu es el vicario supremo de Cristo en la tierra. No el Papa, como hace momentos podíamos saber.
El Espíritu Santo es el representante aquí en la tierra. Para entender el papel que desarrolla Jesús como el Paracleto, observemos la narración del nacimiento de Cristo en el Evangelio de Lucas. Yo se los leo, hermanos. Es el relato de la presentación de Jesús en Jerusalén. Si gustan apuntarlo, los que están apuntando, Lucas 2:25. Dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. En este texto, la expresión, la consolación de Israel, funciona como un término aplicable al Mesías que había de venir. A Simeón se le había prometido que no vería la muerte sin antes ver al ungido, como lo dice también Lucas 2:26. Entonces, ambas palabras, como Cristo en griego y Mesías en hebreo, significan ungido, el ungido. El judaísmo en el Antiguo Testamento, el concepto de la consolación de Israel, expresaban la esperanza de la salvación mesiánica. Entonces, el consolador más grande que Dios envía para consolar a su pueblo es al siervo sufriente, quien es Cristo. Como lo relata Isaías 61:1-3, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. El misterio del Mesías, hermanos, incluye un misterio de consolación. Jesús es el Paracleto. Él viene para vendar a los quebrantados de corazón y para consolar a todos aquellos que lloran. El Paracleto es el Mesías, Jesús mismo. Es solo al anunciar que va a abandonar este mundo cuando Él proclama que Él enviará a otro Paracleto. Entonces, el sentido de Juan 14:16 es en consecuencia que en lugar de empobrecerse, los discípulos están haciendo más ricos. Dios está mostrando aún más misericordia. Desde luego, es necesario, Jesús diga, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el primer consolador. Aunque físicamente no estaría con vosotros, Él los consolaría desde el cielo, siendo su ayudador. Y el otro, estando aquí en la tierra, consolando sus corazones. También encontramos de quién es este otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador que Jesús promete en respuesta a este ruego suyo al Padre? El Padre dará a los discípulos otro consolador. En el siguiente versículo, en el versículo 17, podemos notar que Jesús le llama el Espíritu de verdad. Aquí pongamos también atención. La palabra otro, indica que es alguien, uno como yo. Jesús les está diciendo, vendrá otro, alguien como yo que ocupará mi lugar y hará mi trabajo. El pasaje indica que el Espíritu Santo no es un poder como muchas sectas lo dicen. No es un poder, no es una fuerza simplemente, sino que es una persona, al igual que el Padre y el Hijo. Es otro consolador, no otro consolador diferente, sino otro de la naturaleza similar, alguien igual a Jesús. En consecuencia, si Jesús es una persona, el Espíritu Santo debe también ser una persona, y por la misma razón, si Jesús es divino, por lo tanto el Espíritu Santo debe ser divino. Dios iba a mandar a su Espíritu Santo, que es Dios mismo. Esto también se enseña en todo el Nuevo Testamento, para no hablar del Antiguo. Al Espíritu Santo se le dan nombres divinos, tanto en Hechos 5:4 como en Hechos 28:5.
También se le atribuyen propiedades divinas, tales como eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, como lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:10, capítulo 12, del 4 a 6, y Hebreos 9:14. Pasajes como Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14 indican claramente que las tres personas son completamente iguales. Todas poseen la misma naturaleza. Todas poseen la misma esencia divina. Dios mismo vendría a habitar en sus discípulos. Pero ¿para quién está dada esta promesa? ¿Para quién les fue dada esta promesa? ¿Para todo el mundo? ¿O para los que aman y guardan sus mandamientos? En los versículos anteriores podemos notar que los que no aman y consecuentemente no guardan sus mandamientos, no le pueden recibir porque no le ven ni le conocen. Versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Como mencionaba con anterioridad, al Paracleto se le llama el Espíritu de verdad. Aquí si gustan acompañarme, que esto según del capítulo 16, verso 13, refiriéndose al Espíritu de verdad, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Significa que Él, siendo la verdad en persona, no hablará sus propias palabras, sino que hablará sobre Cristo, sobre su redención. Dará testimonio de Jesús. Pero esta verdad, como lo dice el texto, el mundo no la puede recibir. El mundo no la entiende porque el mundo no sigue la verdad. Dado que el hecho de que Juan se refiere aquí en 14:17, que el mundo no le puede recibir. Aquí Juan emplea la palabra mundo, que significa cosmos, pero no se refiere a todo el mundo en general, a todas las personas, sino que él se refiere aquí a las personas ajenas a la vida que hay en Dios, a esas personas que están cargadas de pecado, expuestas al juicio, necesitadas de salvación, y que hay una abierta hostilidad contra Dios, su Cristo y su pueblo. Esta palabra mundo también la encontramos en Juan 7:7, que dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Es el mismo significado que emplea Juan, está refiriéndose al mundo, a las personas que no le conocen, a las personas que lo aborrecen. También en Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. También lo podemos encontrar en Juan 17, versículo 8 y 14. Si el mundo os aborrece, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estas personas no siguen la verdad de Jesús, no la entienden, no la ven, están muertos espiritualmente, como lo declara la Escritura. No siguen la verdad, sino que siguen la mentira de Satanás, como lo podemos ver expresado también en capítulos anteriores, cuando Jesús exhorta a estos hombres que dicen que son hijos de Dios solamente por el linaje de Abraham. Juan 8:43, 46, al estar Jesús debatiendo con ellos que son hijos, Jesús los exhorta y les dice: si fueran hijos de Dios, creerían en mis palabras, pero no lo son. Y hace una pregunta Jesús, versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis las cosas que yo estoy hablando? Y él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra,
porque no pueden escuchar mi palabra. El lenguaje que Jesús aquí está empleando, hermanos, los términos y las frases, para ellos es un misterio. Para ellos no lo entienden. Nace del hecho de que no escuchan su palabra. No escuchan su mensaje. En el contexto preciso, hermanos, es aquí donde Jesús los considera responsables de esta incapacidad a ellos. Les está haciendo ver que ustedes son responsables de esa incapacidad que no le pueden ver por su mala voluntad. No soportan el oír la palabra de Dios, no soportan el oír el mensaje de estas frases que transmiten. El prejuicio oscurece su mente. No pueden escuchar estas palabras, sino al contrario, al escuchar la verdad de Jesús, los lleva a endurecerse más en vez de humillar su corazón a Él. Ninguno puede ver. Y recordamos igual cuando Jesús estaba con sus discípulos y había muchos seguidores, que Jesús les dice: ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Y dice que muchos lo abandonaron. Duras palabras honestas al Jesús al hablar la verdad. Y ahora en día, este es el triste estado del pecador igualmente. Es el triste estado del pecador que no puede ver las cosas espirituales, no entiende la palabra, no la guarda y por lo tanto no la ama. Especialmente de aquel hombre que se endurece contra las palabras de Dios. ¿Y cuál es esa razón? ¿Cuál es esa razón? Como lo responde Jesús en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y observen esto: y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Por hablar la verdad, Jesús no le creen. ¿Y cuál en este término la verdad se emplea en el sentido de las palabras que ha estado hablando Jesús con anterioridad? Donde Jesús dice que Él no da testimonio de sí mismo, sino que da testimonio del Padre. Donde Él declara a ellos que la unión del Padre y el Hijo es igual. Donde Él declara que Él da testimonio del Padre, que Él es Dios. Esta verdad, estas personas no la entendían, no causaba nada en ellos, solamente causaba más odio, más repulsión contra Él. También esta verdad se emplea en términos espirituales, como Jesús les ha hablado con anterioridad, tales como la depravación total del hombre y su incapacidad natural. Tales igual como el plan de Dios para su salvación, el envío de su Hijo para merecer esta salvación, el castigo para los que le rechazan al Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta verdad rechazan estos hombres, ya que no buscan la verdad, sino que son, como Jesús les dice, padre del diablo. El orgulloso corazón del hombre, hermanos, no acepta esta verdad, porque revela su carácter condenable y su condición de perdición, ya que son hijos del diablo. Por ello Jesús, al hablarles la verdad, es rechazado. Es por ello que el hombre está muerto espiritualmente, carece de un órgano de discernimiento espiritual, no percibe al Espíritu y sus acciones, y no reconoce al Espíritu. Es como la obra que el Espíritu Santo hacía sobre Jesús. Muchas de estas personas atribuían esta acción a Belcebú. E igualmente el Espíritu Santo, cuando descendió en el Pentecostés, mucha gente no veía eso, no veía la obra del Espíritu Santo en los creyentes, sino que lo atribuía a vino nuevo. No le ven, no le conocen, no pueden recibirle. Por tanto, como dice el versículo 24, el que no me ama no guarda mis mandamientos.
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. El que no le ama, por lo tanto, no guarda sus mandamientos, principalmente porque no hay ningún amor a Dios y por otra porque no hay ningún deseo de guardar sus mandamientos. Pero aquí podemos notar dos personas, unas que aman a Dios y otras que no le aman. ¿Cuál es la diferencia de ellos? ¿Significa que el que le ama fue una persona que decidió por su propia cuenta en amarle, fue más inteligente, fue más sabia en amar a Dios? ¿Que por sus propias fuerzas decidió buscar a Dios? No. Entonces, ¿cómo es que Dios salva a pecadores? ¿Cómo es que Dios traslada a esa persona de no amar a Dios, amar a Dios y guardar sus mandamientos? Esto es lo maravilloso que Dios hace en la vida del creyente. Es que Dios toma la iniciativa. Él es quien toma la iniciativa. La regeneración, hermano, la regeneración es una obra de Dios de principio a fin. De principio a fin. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo, necesita una obra externa. Un muerto no puede darse vida a sí mismo. Cuando vemos a cuando vemos a Juan igual hablando sobre la regeneración, en los primeros capítulos, Juan 1:13 dice que estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Sino que nacen de Dios. E igual recordemos en las exposiciones pasadas, cuando Jesús tenía una conversación con Nicodemo, que le decía, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hombre necesita un toque de Dios. El hombre necesita una obra externa de parte de Dios. Y es allí, hermanos, donde Dios manda a su Espíritu Santo y abre los ojos de esta persona que estaba muerta, que al momento el Espíritu Santo hace una obra en él. Esta persona abre sus ojos, quita su corazón de piedra y él implanta un corazón de carne para poder nosotros ver nuestro pecado, correr a Jesús en arrepentimiento y fe y dándonos amor para poder amarle a Él. Al que le ama y guarda sus mandamientos. No era la primera vez que Dios decía esto, como lo podemos ver en el mandamiento segundo que hablábamos. Haré misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hablamos la vez pasada que el conocimiento propio acerca del conocimiento de Jesús y de la redención, el conocimiento del Evangelio, hermanos, esto no lleva al amor, sino que el conocimiento en sí mismo, hablábamos que nunca produce amor, sino que lleva al amor cuando el Espíritu Santo aplica este conocimiento al corazón, cuando produce en el corazón una respuesta al amor de Cristo, y este amor a su vez se expresa en actos de obediencia. Qué maravilloso es esto, el saber que nosotros estábamos en esa condición de muertos, y por la obra de Dios que hizo en nuestras vidas, de nosotros poder amarle, y por tanto como le amamos a Él y guardamos sus mandamientos por amor a Él. ¿Cómo es aquella persona que le ama? Como decía Thomas Watson, esa persona tiene un amor puro y genuino por Dios. No un amor por sus bendiciones, sino un amor por lo que Dios es. Ya que un amor a Dios solamente por sus bendiciones, por el estar bien, por esto, no sería un amor a Dios, sino un amor propio. Esa persona que ama a Dios, no ama a Dios solo un poco, dándole un poquito de su amor, sino que esta persona derrama todo su amor a Él. Esta persona desea la presencia de Dios. Esta persona clama a Dios en todo tiempo. Esta persona aborrece todo lo que Dios aborrece. Esa es la persona que ama a Dios, que tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí en este versículo, ¿pero acaso el amor del Padre no precede al nuestro? ¿No es cierto que todo nuestro amor no es sino una respuesta a su amor? Claro, como lo hablábamos, nosotros no podemos amar a Dios. Nosotros no nos nació amar a Dios por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, porque seamos muy amorosos, sino que Él hizo la obra en nosotros, como dice Primera de Juan 4:19, que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Al preceder a nuestro amor, crea en nosotros el deseo intenso de guardar los preceptos de Cristo. Esto significa, hermanos, que el que ama a Dios puede guardar todos los mandamientos. Que el que ama a Dios puede guardar todos los mandamientos. Una cosa es cumplir, dice Thomas Watson, y otra es, una cosa es cumplir todos los mandamientos de Dios y otra es guardarlos. Aunque no podemos cumplir todos los mandamientos por este cuerpo carnal, por el pecado, se puede decir que guardamos los mandamientos en una manera evangélica, en un sentido evangélico. Podemos construir, pero no completar. Thomas Watson dice que podemos amar a Dios de un sentido evangélico. ¿Cómo es esto? Es cuando el que ama a Dios se preocupa por cada mandamiento. Aunque cumple todos los deberes deficientemente, no se atreve a descuidar ninguno. Esa persona que ama al Señor, hay un deseo por guardar sus mandamientos, no por decir este me conviene, este me es fácil hacerlo, este no me gusta, este batallo más, este batallo menos, sino que esa persona que ama a Dios guardará todos los mandamientos sin descuidar alguno, aunque los guardará deficientemente. Cuando esta persona ama a Dios y guarda sus mandamientos, siente el deseo de cumplir todos los mandamientos, se esfuerza en obedecer todos los mandamientos, y cuando no lo logra y es incapaz de cumplir la ley en toda su expresión, recurre a la sangre de Cristo para rociar su obediencia imperfecta con ella y con los granos de sus méritos puestos en la balanza, hacerla legítima. Esto es guardar los mandamientos en un sentido evangélico. Y aunque no sirva de satisfacción, sí recibe aceptación. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto significa, hermanos, que por nuestras propias fuerzas tampoco guardamos los mandamientos, sino que qué bendición y qué alegría que Dios mismo está prometiendo a los que le aman y guardan sus mandamientos, que vendrían a morar con Él. Que vendrían a morar con Él. En el Espíritu, tanto el Padre como el Hijo vendrían a aquel que ama al Señor y hará morada con Él. Esta presencia, hermanos, es tan real. Esta presencia es tan real, se puede sentir su acción cuando el Espíritu convencerá de pecado, cuando guiará al arrepentimiento cotidiano, dará seguridad de la salvación, comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amonestará, consolará, todo en relación con la Escritura. Hermanos, esta presencia es tan real. No está solo. No está solo. En esta forma Cristo ha prometido manifestarse a los discípulos y no al mundo, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, versículo 27, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no hablará por su propia palabra, sino hablará las palabras de Jesús. Él nos guiará, Jesús mismo en vosotros. No nos dejará huérfanos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido solos?
¿Cuántas veces ha habido momentos de tribulación, de tormento, de tristeza, de enfermedad, de agonía? Que el creyente muchas veces puede estar pensando en que no hay esperanza. Pero cuántas veces en esos tiempos a solas a Dios, clamando a Él, que leyendo su palabra, su escritura, cuántas veces hemos leído un texto, muchas veces, y en ese momento ese texto trae tanta luz a tu vida. Tantas veces que lo he leído y lo entiendo de una manera que nunca lo había entendido. Y que siento que Dios me está hablando en este texto conforme a la circunstancia que estoy pasando y Dios me habla. Es el Espíritu Santo consolando nuestras vidas. Es el Espíritu Santo recordando las palabras de Jesús. Hermanos, ¿nos creemos fuertes al que nosotros por nuestras propias fuerzas vencemos la tentación? Es el Espíritu Santo ayudando, redarguyendo de pecado. Y en ese tiempo, cuando caemos igualmente en tentación, es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y nos hace ir y correr a Jesús en arrepentimiento, en pedir perdón y clamar a Dios. En esos momentos nos sentimos abrumados, hermanos, pero no estás solo. A los que aman al Señor y guardan sus mandamientos no están solos. ¿Cuántos momentos no nos hemos sentido así? Y Él susurra a nuestro corazón: Santo, ten ánimo, hay uno que murió por ti. Mira la cruz, mira el Evangelio, recuerda el Evangelio, mira al Calvario, contempla sus heridas. Allí está tu comprador y tú estás seguro. Esas veces que nos sentimos cansados, atribulados, dijo Jesús: deja a mí toda carga y yo os haré descansar. No confíes en ti mismo, confía en mí, dice el Señor. Esas palabras que Dios habla en nuestras vidas, de mirar a la cruz, de esto tan sencillo de predicar el Evangelio, pero que tenemos tanto el Evangelio que muchas veces ya no sentimos nada, no hay nada que, el Evangelio nos es fácil muchas veces expresarlos, pero en esos momentos difíciles el contemplar el Evangelio, cuán paz siente uno, cuán paz, cuánta tranquilidad da Dios a nuestros corazones. Hace domingos escuchaba a una hermana acerca de la pérdida de un ser querido, y ella hablaba y contemplaba acerca de lo que Dios hizo con su hijo, del entregar a su hijo. ¿Cuántas veces podemos creer que nuestros sufrimientos son más grandes que nuestro Dios, nuestro Señor? Amigo, no estás solo, no estamos solos. Dios ha proveído otro consolador, y aún más grande que somos, ya no somos dignos de lástima, que tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor, que cuando pecamos Él intercede por nosotros, a nuestro Paracleto, que Él presenta nuestras oraciones perfectas ante el Padre, nuestro sacerdote. Qué gran gozo para el creyente, qué gran gozo para el que ama al Señor. Quiero hablarles un ejemplo que platica el pastor Sugel Michelén respecto a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y da el ejemplo cuando un padre empieza a enseñar a su hijo a andar en bicicleta. Primeramente, pues pone las rueditas para que su hijo no se caiga, y va y lo lleva y le dice: pedalea, dale así. Y llega el momento en que ya el hijo necesita aprender a andar en bicicleta. Entonces ya quita la bicicleta, las llantitas, llega el momento y le dice: mira, hijo, vas a pedalearle, no vas a dejar de pedalearle. Le está diciendo cómo hacerlo. Y ahí va el padre y lo lleva en la bici. Y dale, mijo, no le aflojes, y síguele dando y dándole. Se cae el niño, ahí va el padre a un lado suyo, lo levanta, lo sacude y le dice: ánimo, mijo, sigue para adelante, dale hasta que le aprendas. Y ahí va el hijo y aprendió.
Pero aquí hay una diferencia, hermanos. La diferencia es que nosotros nunca aprenderemos a andar en la bicicleta del Evangelio, en la bicicleta de la vida cristiana, para que Dios nos deje solos. Jamás. Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Él estará con nosotros, con los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero esta promesa no es para todos. Esta promesa no es para todos. Amigo, si no tienes a Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes a Cristo como tu abogado, dijo él que está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio, donde la paga del pecado será muerte, y todo aquel que comete pecado está transgrediendo la ley. Dijo Jesús: el que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes del Espíritu Santo ser consolador, el Espíritu Santo convence de pecado. Examina tu vida, y si no estás en Cristo, si no amas al Señor, si no guardas sus mandamientos, clama a Él y ora a Él en arrepentimiento y fe, clamando a Él que te salve de ese día, para que puedas gozar de esta consolación que solamente Dios da, que solamente el Espíritu Santo da. Y qué paz es esto para el creyente. Qué paz es esto para el creyente.